Muchas gracias a usted, señor Arciniega, por su exposición. Tiene la palabra el ingeniero Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industriales y Producción. Adelante, ingeniero Zambrano. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas. En este momento, en primer lugar, creo que los ecuatorianos tenemos que estar unidos para enfrentar esta situación tan grave. Quiero adherirme a las expresiones de quienes me antecedieron en la palabra en lo que tiene que ver con las condolencias para aquellas familias que en este momento están pasando el dolor, la enfermedad y el duelo. También mencionarles que como sector productivo nacional hemos tomado una acción proactiva frente a esta situación y hemos organizado a través de distintos estamentos empresariales una serie de donaciones que permitan paliar las necesidades que en este momento atraviesan nuestros hermanos ecuatorianos. Me impactó la intervención del señor Samués, quien decía precisamente que los comerciantes informales, sus familias que viven del día a día no tienen que comer. Desde el sector empresarial hemos impulsado esta campaña, dar una mano sin dar la mano, para donar raciones alimenticias que permitan atender a los sectores más vulnerables de la población. Y en esta iniciativa estamos trabajando con gobiernos seccionales y también con el gobierno nacional. De igual manera, informar que el sector productivo nacional, a través de distintos estamentos, está trabajando en lo que tiene que ver con eh, reunir fondos que nos permitan ayudar a ciertos centros de salud con el objetivo de que la vida de los ecuatorianos se preserve. Sin embargo, también hacemos una solicitud y una petición a las autoridades. Una vez que se superen la emergencia médica, tenemos que empezar a trabajar poco a poco, porque sin duda alguna, asambleístas, ¿cuál es el principal problema que atraviesa el sector productivo ecuatoriano? La respuesta es la falta de liquidez. Yo quisiera empezar con unas cifras del sector manufacturero ecuatoriano en el año 2019 y también después en la presentación, si podríamos ir un poquito más adelante, en la siguiente diapositiva. El sector manufacturero ecuatoriano, a quien represento, la anterior, por favor, si son tan amables, en el año 2019 generó 804,000 plazas de empleo que se denomina de calidad, es decir, con derechos para los trabajadores, que tienen seguridad social, que tienen beneficios sociales, y de esta manera es el empleo pleno. Siguiente diapositiva, por favor. En el año 2019 vemos entonces cómo las ventas del sector manufacturero cayeron. Esta tasa de variación desde el año 2003 hasta el año 2019 lo que quiere demostrarles a ustedes es lo sensible que pueden ser las ventas en el sector manufacturero. Y si es que no hay ventas, lo primero que se afecta es el empleo. Y es una situación en la cual estamos viendo en este momento. Siguiente diapositiva, por favor. Las exportaciones de la industria manufacturera. En el año 2019 las exportaciones manufactureras representaron 4.500 millones de dólares. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Las exportaciones, si bien es cierto, no están paralizadas en un 100%, la demanda internacional sí está paralizada y esto afecta a un sector tan importante que también el sector industrial manufacturero, las exportaciones, también genera mucho empleo. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Nuevamente, las fluctuaciones. ¿Qué es lo que ocurre entonces en este momento? Con la paralización que existe, la siguiente diapositiva, por favor. Con la paralización que existe en el país, ese 13% del aporte de la industria manufacturera al sector, al Producto Interno Bruto Nacional, se va a ver seriamente afectado. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero mostrarles ahora una serie de elementos que están ocurriendo en el mundo. Y obviamente el Ecuador no es ajeno al mundo. Este gráfico que ustedes tienen se ve claramente cómo se han desplomado las bolsas de valores en el mundo. Ese es el impacto del coronavirus en el mercado bursátil a nivel mundial. La bolsa Nikkei está en Japón, el Dow Jones, ¿no es cierto?, que está en Estados Unidos, y FTSE que está en Europa. Miren ustedes entonces cómo han caído estos mercados en un promedio del 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de las acciones en el mundo cayó de una forma estrepitosa y que se han producido una serie
de quiebras a nivel mundial de las empresas, que ha traído como consecuencia lo siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El deterioro del empleo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Después volvemos a esta de acá. Que ha traído como consecuencia la caída de la bolsa de valores esto. Este gráfico son los reclamos de pensión de desempleo en los Estados Unidos. Desde los años 70 hasta el año 2020, esta tasa de quienes cobraban una pensión de desempleo en los Estados Unidos era de 50,000 personas, de 100,000 personas. En el mes de marzo del año 2020, esto subió a 6 millones de personas. Y al día de hoy, esto ha subido, sin lugar a dudas, a más de 12 millones de personas solamente en los Estados Unidos. Vamos a la diapositiva anterior, por favor, a la diapositiva anterior. Esta diapositiva fue elaborada por la Universidad de las Américas y lo que representa, yo les decía que la palabra clave acá es falta de liquidez. Esta es la realidad de las empresas ecuatorianas. Este es un estudio hecho por la Universidad de las Américas y por la consultora Aval, en la que señala claramente que las empresas en el Ecuador tienen un promedio para aguantar con su liquidez de 37 días. Vamos ya en el día 20 de paralización y esto va a representar ya, estamos llegando al límite de la capacidad que tienen las empresas en lo que tiene que ver con la liquidez. En la parte de abajo están los sectores más afectados, es decir, aquellos que resisten menos. Alojamiento y servicio de comidas, servicios administrativos, agricultura, construcción, manufactura. ¿No es cierto? Entonces, estos son los negocios que menos liquidez están teniendo en este momento y son los sectores que representan la mayor cantidad de empleo en el país. Vamos a la siguiente diapositiva. A la siguiente diapositiva. Perdón, hasta ahí. Muy bien. Por favor. ¿Cómo se van a recuperar los sectores? Esto también es un tema muy importante, este gráfico. Y voy a mencionar claramente que el sector que más se va a demorar en despegar va a ser el sector del turismo, hotelería, restaurantes. ¿Ok? Ese se va a recuperar siquiera en el mes de enero. Estamos hablando de 7, 8 meses que faltan para el mes de enero, ¿no es cierto? Y de igual manera, los sectores manufactureros también se van a demorar en recuperarse. Pero si estamos pensando que va a haber una demora de por lo menos 8, 10 meses, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos adoptar medidas urgentes y emergentes para combatir esta falta de liquidez, por un lado, y el tiempo de recuperación de las empresas. Sigamos, por favor, más adelante. ¿Cuáles son las conclusiones entonces que nos deja la economía a nivel mundial y la economía ecuatoriana? En primer lugar, la realidad supera las normas y los principios garantistas de nuestra Constitución. Estamos atravesando un caso de emergencia nacional, así decretada por el presidente de la República, así ratificada por la Corte Constitucional, y obviamente este es un caso evidentemente de fuerza mayor. Se prevé la caída del Producto Interno Bruto a nivel mundial de más del 10%. Europa en este momento está analizando todas las medidas para ver cómo aguanta y apechuga este golpe tan fuerte. Y esto también se va a dar en el Ecuador. El precio del petróleo apenas compensa el costo de producción en el país. El comercio internacional se ha contraído, por lo tanto se ha reducido sustancialmente y esto afecta a las exportaciones del Ecuador. ¿Y cuál es la realidad entonces a la que nos enfrentamos? Lamentablemente muchos negocios van a cerrar sus puertas en los próximos días o semanas. Ya se está dando esto a nivel mundial y también en el Ecuador. Por lo tanto, hay que encontrar soluciones conjuntas para que la mayor cantidad del empleo pueda ser preservado. ¿Qué nos toca hacer entonces? Trabajar en un nuevo diseño con un enfoque integral, de conjunto. Es decir, no podemos tratar los temas de forma aislada, sino en su conjunto para poder encontrar una solución real. Sigamos, por favor. ¿Qué proponemos entonces en materia laboral? Si ustedes también me dicen, oiga, denos una solución, una única, esa única solución sería dejar en libertad a trabajadores y empleadores para que acuerden los mejores términos para salvar el empleo, la producción y las empresas. No nos olvidemos, las empresas son las generadoras de 9 de cada 10 empleos en el Ecuador. Por lo tanto, es fundamental el dar una libertad, una mayor libertad a las partes para que puedan discutir y acordar esas condiciones. Por lo tanto,
Debemos dar paso a una licencia o suspensión de los contratos laborales por mutuo acuerdo. Y me explico bien acá. ¿Qué significa una licencia o suspensión? Como se entiende, es de una manera temporal. Vuelvo a repetir por tercera vez, el principal problema de las empresas es la falta de liquidez, la iliquidez, que no les permite asumir sus responsabilidades con el Estado, con los trabajadores, entre otras cosas. Entonces, mientras dure esta emergencia y sobre todo el periodo de recuperación que ya vimos en ese gráfico, en unos casos toma por lo menos 10 meses, 8, 10 meses, en otros casos será menor, tenemos que tener esta posibilidad de una licencia o suspensión del contrato por mutuo acuerdo. Tenemos también que utilizar la figura de la jornada parcial del trabajo. Esta es una figura que hay que utilizarla. ¿Para qué? Para que pueda existir también una facilidad en la jornada del trabajo siempre que haya un mutuo acuerdo. No nos olvidemos, no vamos a entrar nuevamente a una plena vida laboral cuando termine la fase de emergencia de salud. No, esto va a ser progresivo. Y en esa progresividad, entonces, es necesario que exista una facilitación en la jornada de trabajo por mutuo acuerdo entre trabajadores y empleadores. Una solución, por ejemplo, en esto sería acordar una jornada laboral más extensa de las 8 horas, obviamente compensando y siempre llegando al límite de las 40 horas semanales. Otro tema que hay que hacer es volver a los contratos a plazo fijo. Uno de los señores dirigentes sindicales que me antecedió en la palabra no estaba de acuerdo en esto. Y obviamente decía, podemos tener de uno u otro lado distintas visiones. Yo lo que les digo es que debemos tomar medidas, porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, lamentablemente la solución no se va a dar. Tenemos también que limitar los costos del despido en el Ecuador. Por lo tanto, proponemos que exista un límite a las indemnizaciones laborales. Y de igual manera, que pueda existir un acuerdo para que en caso de existir despidos que se van a dar, que se están dando, y no se están dando porque las empresas así lo quieren, se está dando porque las empresas lamentablemente no pueden aguantar esta iliquidez que tenemos por la falta de ventas y por la falta de dinero de circulante que existe. Entonces, hay que establecer también que se permita la dación en pago de bienes, obviamente mutuo acuerdo con el trabajador, frente a las indemnizaciones que se puedan Quedan dar. 2 minutos, por favor, doctor Zambrano. Muchas gracias, señor presidente. Y un último tema que también tenemos que hablar y tenemos que discutir es una sustitución de la jubilación patronal. En este momento, muy lamentablemente, también se está produciendo una realidad, no en este momento, sino ya a lo largo desde hace más de 10, 15 años, en el que la jubilación patronal resulta una sobrecarga para el empleador. Esta jubilación patronal nació en el año 1938 cuando no existía la protección al trabajador por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Seguridad Social. Ahora existe esa protección desde hace más de 40, 50 años, por lo tanto tenemos que sustituir esa jubilación patronal para crear un fondo que permita el retiro del trabajador sin que éste esté atado a trabajar más de 20 o 25 años para un mismo empleador. Señoras y señores asambleístas, desde el sector industrial, desde el sector empresarial, hacemos un llamado para adoptar medidas distintas y diferentes que nos permitan afrontar esta situación. La realidad que está atravesando el mundo, la realidad que vive el país, ha superado por amplio lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución, y por lo tanto tenemos que encontrar soluciones. Muchísimas gracias, señoras y señores asambleístas.